Bien, buenas tardes con todos. Como les repito, vamos a hablar ahora sobre la infraestructura tecnológica para el teletrabajo. Este va a ser una charla un poco, primero por la parte de conceptos, para que todos estén claros de qué es lo que estamos proponiendo. Esta es la parte del teletrabajo. Tiene unas secciones, ¿no? Los elementos que participan en una conexión por teletrabajo son las propias telecomunicaciones, la infraestructura propia de las empresas o pequeñas empresas o oficinas del hogar, y también están los dispositivos del usuario y desde luego las aplicaciones. Vamos a hablar de cada uno de estos campos y todos ellos están rodeados por la parte de la seguridad informática. ¿Por qué es importante la seguridad informática? Porque de nada vale que ustedes tengan a cargo cómo es el manejo de la empresa desde su hogar o el manejo de sus obligaciones normales desde sus casas sin seguridad, porque esto puede provocar pérdida de información, puede provocar daños irreparables al negocio, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno. El papel que desempeñan telecomunicaciones en el trabajo, ¿no? Las, las empresas siempre requieren de una infraestructura de telecomunicaciones para poder gestionar todos los procesos internos y externos. Todo el mundo tiene que usar correos electrónicos, tiene que utilizar páginas web, cosas así, ¿no? Eso es parte de la tecnología. Pero esto de aquí requiere que tengan internet y o datos. Si tienen alguna sucursal, pueden estar conectadas a través de datos. Y desde luego para las comunicaciones pueden tener el servicio de telefonía fija, que es el que utilizan las empresas para recibir las llamadas de los clientes. Y, y también está la telefonía móvil. Nunca a alguien le falta el teléfono móvil que les permite estar comunicado desde cualquier lugar. El Internet podríamos clasificarlo en el Internet empresarial o el Internet para hogares. El Internet empresarial generalmente es una conexión mucho más robusta, mucho más atendida también. Si hay una falla en un enlace de Internet corporativo, hay mucha más velocidad en la solución. En el caso de las conexiones de hogar, puede darse el caso que ustedes se quedan sin Internet un día entero, 2 o incluso más. Eso no es algo que pueda pasar en un enlace empresarial, por la importancia que tiene. Sin embargo, en el enlace de Internet hay ciertos elementos que hay que anotar porque son importantes. El uso del canal. Muchas veces ustedes en la casa tienen conectados diferentes dispositivos, están sus computadoras, estarán los móviles, estarán los televisores, algunos tienen Netflix, Prime Video y cualquiera de esos proveedores de contenidos por streaming. Eso van utilizando el canal. Mientras más dispositivos estén conectados de forma simultánea, menos queda para realizar las actividades de teletrabajo. Así que hay que tener bien en cuenta cuánto de ese canal está usado. La disponibilidad del canal, ¿no? Eso es el tiempo de funcionamiento, ¿no? Un trabajador que no tiene el acceso todo el tiempo podría causar inconvenientes a la hora de hacer sus actividades. Hay ocasiones en que los servicios de Internet están irregulares, entonces por ratos se les va, muchas veces es cuestión del proveedor, la zona, etcétera. Y otro que es muy importante es la latencia del canal. Muchas veces, no sé, algunos de ustedes podrán haber experimentado en su momento que cuando hacen una llamada por WhatsApp o algún medio de estos, hablan y allá en el otro lado no le escuchan hasta 1 o 2 segundos después. Eso es la latencia. Cuando ustedes tienen un tiempo muy prolongado entre lo que envían una señal y llega al otro lado, puede causar también esos inconvenientes. Así es cuando no se pueden entender por ese retraso en la comunicación de voz, ustedes notan una molestia. Ahora imagínense en un sistema en el que ustedes tienen que enviar algo y recibir una respuesta. Van a estar así también bastante demorados. Aunque
el internet sea bueno en el asunto del ancho de banda, si la latencia es muy alta, no sirve de mucho. Ahora, ¿cómo nos conectamos a internet? Bueno, hay diferentes formas de conectarse al internet. En casa y algunas empresas utilizan cable. A esas empresas como TV Cable, como Claro, que pueden llegar con un cable coaxial a sus casas o a sus oficinas. La fibra óptica, esta fibra óptica en particular, porque verán, aquí hay dos casos, la fibra óptica y GPON, que es otro tipo de fibra óptica. La fibra óptica de la que estoy hablando aquí es la fibra óptica empresarial. Generalmente son unos cables bastante gruesos, con varios pares, y se utilizan para comunicar a alta velocidad las empresas. Las conexiones generalmente son simétricas, esto es, que tiene la misma velocidad subida cuando yo envío datos al internet que cuando yo los descargo. Eso es lo normal en la fibra óptica corporativa. Después, acá en los hogares, después de haber pasado por el par de cobre hace muchos años que causó algunos dolores de cabeza porque las redes de cobre en la ciudad son un poco descuidadas, entonces las velocidades de conexión eran terribles. Apareció GPON, un estándar de fibra que es un cable muy delgado y se utiliza para conectar los hogares de una forma más eficiente. Entonces, con este tipo de tecnología incluso se puede tener velocidades de hasta gigabit. Uno de esos proveedores, NetLife, le está ofreciendo un enlace de 1 gigabit a sus abonados. Ellos utilizan fibra GPON. Bien, en los enlaces de GPON puede haber comunicación simétrica o asimétrica. En el caso de NetLife utiliza un enlace simétrico, pero hay otras empresas que pueden utilizar asimétrico. Esto es que lo que yo descargo puede ser a una velocidad mayor que lo que yo subo. A los usuarios de hogar les puede parecer, bueno, me parece genial, porque yo no estoy enviando muchas cosas a internet. Yo realmente lo que estoy viendo es contenido digital. Estoy viendo películas, estoy descargando archivos, software, muchas cosas. Les funciona bien, pero al rato del teletrabajo eso ya va a cambiar, porque ahí sí va a ser información que tiene que ser enviada. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta eso de canal que sea asimétrico. Bueno, otro de las tecnologías que es necesario poner, o más bien recordar, es que la telefonía móvil tiene también la capacidad de darnos internet. Muchos dicen, bueno, te voy a compartir internet con mi teléfono, el plan de datos, etc. Es muy caro, sí, pero nos puede ayudar en ciertos momentos en que el cable no está disponible. Y por último está el estándar de Wi-Fi que todos conocemos, en las casas generalmente los tenemos, pero no solamente en nuestras casas, también lo podemos tener a nivel de la ciudad. Conocen que la Municipalidad de Guayaquil ya hace algún tiempo está permitiendo que los ciudadanos se conecten por hasta 45 minutos, creo que eso ya ha aumentado, desde sus casas a través de esos enlaces Wi-Fi que llegan a sus barrios. Central telefónica. Bien, esto es muy importante en una empresa que requiere tener contacto con sus clientes de esa manera, con vos. Hay algunas empresas que requieren tener por cuestiones de soporte un call center, etcétera, y necesitan tener comunicaciones. Aquí, en lo que es el trabajo desde el hogar, sería conveniente que ese dispositivo, esa central telefónica, sea IP. ¿Por qué? Porque las centrales telefónicas tradicionales, analógicas, solamente se pueden utilizar en donde están ubicadas físicamente. En el caso de la tecnología IP, las IP-PBX, pueden utilizarse en diferentes lugares. Incluso pueden estar, ahora lo que está más difundido, muchos de esos servicios en la nube, eso está de moda, pues una central telefónica IP puede operar desde la nube. Incluso las extensiones telefónicas no necesitan estar en las oficinas, aunque la central telefónica sí esté ahí.
Bueno, ¿qué es lo que nos ayuda una central telefónica IP PBX? ¿No? Nos permite minimizar los costos de comunicación porque por su flexibilidad también nos permite utilizar la misma red de datos, la red que conocemos todos, para poder conectar los teléfonos. No necesito tener un cableado separado para la telefonía. Como les decía, no tiene que estar localizado en un solo lugar, puede estar en diferentes lugares. Incluso puede usarse teléfonos móviles con una central telefónica de este tipo. Además de que la central puede hacer redirecciones de llamadas a través de canales IP o canales celulares, si tienen un pool de líneas celulares, también lo puede hacer para hacer comunicación desde la oficina a los móviles de cualquiera de los empleados. Pueden integrarse con otros elementos, puede incluso si ustedes tienen un CRM, podría hacerse algún tipo de integración para hacer campañas, por ejemplo, de llamadas, si ustedes tienen un call center o algo así. En fin, una central telefónica IP les va a ahorrar mucho. En especial, en estos momentos que tenemos que hacer teletrabajo, es una excelente herramienta. ¿Qué tipos de equipo, qué equipo se necesita para realizar un teletrabajo? Bueno, estoy viéndolo desde el lado de las personas, del teletrabajador. Podemos tener los servicios de computación en la nube, cloud, que lo había mencionado hace un instante, virtualización de escritorios, SDAAS, Desktop as a Service, que, bueno, esas siglas encontrarán algunas. Estará Software as a Service, Platform as a Service, bueno, en fin, hay muchos y están creciendo cada vez más, porque se acostumbra para muchos servicios que son lo suficientemente rentables de esta manera, los utilizan así. Así, en este caso de virtualización de escritorios, en alguna parte de la nube está un escritorio virtual al que hay que conectarse y esa es como que fuera su computadora de la oficina. Y desde ahí pueden llegar a todas las aplicaciones que podían usar desde la oficina. Esta es la virtualización de aplicaciones, algo parecido, que en lugar de tener todo el escritorio donde yo tengo el menú inicio, tengo todos los programas, etcétera, en la virtualización de aplicaciones solamente tengo la aplicación que quiero o necesito utilizar. Este tipo de tecnologías las están utilizando ahora por la facilidad de implementación, no, implementación desde el punto de vista de la persona que lo va a usar. Solamente se conecta, tiene lo que necesita y para lo que es la empresa, pues tiene la oportunidad de restringir solamente lo necesario para que el teletrabajador no tenga por qué preocuparse de aquí, por qué tengo tantas cosas aquí, etc. Bien, el equipamiento de red. Puede ser que ustedes tengan una red que sea totalmente cableada o que tenga Wi-Fi, que es lo más común. Yo creo que no hay una casa en la que tenga internet que no tenga Wi-Fi. El equipamiento informático, eso es ya del lado de la empresa, ¿no? Ahí estarán los servidores, estarán los firewalls, los switches y todo aquello que necesiten comunicar los datos dentro del centro de datos o de la propia empresa o en un centro de datos público, porque hay empresas que se dedican a eso. Si tú no gastes en tu centro de datos, yo tengo un enorme centro de datos y te puedo poner allí tus servidores. Y con eso tenemos. ¿Qué dispositivos puedo usar para trabajar? Bueno, eso depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Puede ser que utilicen las computadoras personales, las de escritorio, las que son portátiles también, o tablets, depende del tipo de trabajo que vayan a realizar, o incluso sus propios teléfonos móviles. Los tipos de aplicaciones que se podría utilizar. Bueno, ¿por qué se podría utilizar? Porque cada negocio es diferente, cada negocio puede utilizar diferentes tipos de software, aunque la mayoría, por no decir todos, deben tener un sistema de facturación, de contabilidad bueno, y gestión documental es algo que no todos tienen, pero que todos deberían. Eso ya está desde hace algún tiempo pensando en llevar al cero papel. Eso les ayuda mucho porque, número uno, algunas empresas gastan mucho en espacio para poder guardar todos los archivos de facturas, de retenciones, etcétera.
si eso se lo encargan a otra empresa que tiene en las bodegas diseñadas para almacenar todo y les entregan un sistema en donde ellos pueden ver todos sus documentos ubicados y organizados en cajas, carpetas, etcétera, les ayudaría, porque hay ocasiones en que yo no necesito ver el archivo o tener el archivo físico, sino ver la información. Yo la puedo consultar en cualquier momento. Bueno, el día martes vamos a tener una capacitación de gestión documental. Eso está, me parece, en el chat. Si no, hay para que lo revisen, ya lo pondrán allí, el link para que se puedan registrar a los que les interese conocer un poco más de la gestión documental. Bueno, y el correo electrónico, entre otros, que son los que se usan. Las herramientas de ofimática, eso no hay quien se escape de usar al menos la hoja electrónica para los que tienen que hacer cuentas, números, etcétera, el procesador de texto, quien tiene que hacer oficios. Las presentaciones son lo menos, pero puede ser necesario al momento de uno exhibir cómo es el fruto de su trabajo, es decir, el presentar a la gerencia qué es lo que han hecho, ¿no? Los soft phones, eso es lo que mencionaba. Las centrales telefónicas IP pueden funcionar sus extensiones directas en una computadora. Es decir, si yo tengo la computadora y estoy conectado a mi sitio de trabajo, puedo instalarle un soft phone y usar mi computadora como si fuera un teléfono. Y recibo las llamadas, igual como alguien llama a la extensión que es de la oficina, la recibo yo en mi computadora, donde sea que esté. Igual yo puedo hacer las llamadas y las llamadas salen de la central telefónica que esté en la oficina. Así es interesante, ¿no? El escritorio remoto y virtual, que es de lo que ya hablamos, el escritorio remoto es cuando uno tiene la computadora en la oficina y se conecta a esa computadora, la que está en la oficina. Eso es el escritorio remoto. Mientras que el escritorio virtual es lo que les decía antes, que está en la nube, o sea, de Google, sea Azure o la que sea, y allí yo tengo un escritorio virtualizado que es como que fuera una computadora mía, pero realmente no es física, es virtual. El monitoreo de productividad del teletrabajador, ese software es necesario para las empresas para poder conocer cómo está utilizando el tiempo el teletrabajador. Aunque si hablamos de flexibilidad laboral, muchas ocasiones esto que el monitoreo por horas no sería tan necesario porque se establecen metas. Yo le pongo una meta, es decir, tengo esta meta y tengo 3 semanas para cumplirla. Yo le pongo eso a mis teletrabajadores y ellos verán en qué momento utilizan el tiempo, si es en el día, en la noche, en la madrugada, pero la meta se tiene que cumplir. Ahí el monitoreo de la productividad se ve en el cumplimiento de los objetivos en el tiempo. Más que tener un software que se dedique a ver qué hace el teletrabajador cada hora, cada minuto de su tiempo. Yo monitoreo es sus objetivos cumplidos. Me parece un poco más eficiente. Las aplicaciones para comunicación unificada, bueno, algo al estilo de lo que estamos usando ahora. Parecido, ¿no? Uno está acostumbrado a ese Zoom, entonces las personas se reúnen. Otros métodos estará Google Meet, estarán el propio Teams de Microsoft, que permite incluso compartir muchas cosas, hacer trabajo colaborativo. Esas son las aplicaciones para comunicación unificada. Los sistemas de gestión remota de PC para poderse conectar a sus escritorios, ¿no? Cuando ustedes conectan a la máquina que está en las oficinas. Y los sistemas de soporte usuario, eso es importante porque aunque el trabajador esté en su casa, puede ser que necesite el apoyo técnico del staff de TI. Y eso requiere que ese computador tenga un sistema que permita que un técnico lo revise de forma distante, remotamente, en otras palabras. La seguridad informática, como les decía, este campo engloba todo, eso está en todas partes, está en la parte de las telecomunicaciones, está en la parte de la infraestructura, lo que es el hardware de usuario, de la compañía, está en todos lados la seguridad. Es lo que llamamos un eje transversal. Pero ahí también tiene componentes, muchos realmente, pero vamos a hablar de estos que están aquí, que son lo que consideramos un poco más visibles. El antivirus, ese es el que utilizan para proteger generalmente las estaciones de trabajo de cada cual. En las casas también existen, aunque los antivirus caseros son distintos de los antivirus corporativos. Generalmente los antivirus corporativos tienen una cobertura mayor
dado el tipo de trabajo y la necesidad de proteger la información que está en la compañía. La seguridad perimetral, que puede ser a través del firewall y algunos otros dispositivos, hay algunos que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Las VPNs, que es parte del tema que estamos haciendo aquí nosotros, para poder conectarse con sus compañías, lo más común, lo más rápido de hacer es con una VPN. Existen otras tecnologías, sí, pero implementarlas toma un poco más de tiempo. Mientras que una VPN es muy posible que ya esté disponible en los equipos que ya tienen instalados. Solo es cuestión de configurar. En la mayoría de casos, en otros tendrá que hacer algún tipo de inversión, ¿no? Pero para hacer una VPN, la inversión es mucho menor que para los otros tipos de soluciones para hacer teletrabajo. El respaldo y recuperación es muy importante porque ustedes, aunque tengan todas las protecciones habidas y por haber, puede ser que algún pirata informático, cracker, no decimos hacker realmente porque se entiende que el hacker es bueno, el cracker es el que busca hacerse con información y hacer daño. Si alguien llega a hacer algún daño en su compañía, en los datos de la compañía, si ustedes tenían los datos respaldados, el impacto podría ser mucho menor. Entonces, por eso, dentro de la seguridad informática, no se está a salvo si no tiene un respaldo, una solución de respaldo y recuperación. No tenerla es muy peligroso. Es jugar con la propia vida de la empresa. Finalmente, tenemos ahí con un asterisquito las políticas de seguridad, porque siendo que las políticas de seguridad no son obligatorias para establecer el teletrabajo, sí son importantes, muy importantes, porque dentro de las políticas de seguridad están acuerdos en los que el empleador dice qué es lo que deberían hacer y no deberían hacer los teletrabajadores por su propia seguridad y la de la compañía. Lo mismo también hay compromisos de parte de la empresa para poder prestar esos servicios a distancia. Bien, empecemos con los firewall. El firewall, hay tipos, aunque aquí habla de lo que son los firewall por hardware y por software, realmente esa línea es un poquito borrosa, porque finalmente hay hardware que puede ser considerado software, ya que con esto de la globalización y el cloud, pueden encontrar ustedes firewall que están virtualizados. O sea, no hay un hardware realmente, es puro software. Pero vamos a verlos igual con esa división que es la tradicional. El firewall por software es el que generalmente lo encuentran ustedes en sus propias máquinas. Ustedes pueden ver el firewall de Windows. A los que utilizan Linux hay diferentes, el más común es iptables, pero eso es un software que corre dentro de la computadora. Algunos son gratuitos, otros son pagados. ¿Sí? En el caso del firewall por hardware, generalmente es un dispositivo. Ese es el que sí lo podemos encontrar en algunas empresas. Algunos lo tienen incluso en casa. Los que tienen una oficina del hogar y tienen cómo invertir un poquito en un pequeño firewall para limitar el acceso de los chicos, lo que es control parental. Esa pieza de hardware se encarga de la seguridad perimetral. De modo que la gente que está en internet no pueda ingresar a la red dentro de casa, o al menos le sea muy difícil, porque también depende de las reglas que estén configuradas en el firewall. Bien, llegamos a la VPN, a la red privada virtual. La VPN es una tecnología que permite para conectar dos equipos o redes que están distantes a través de una red pública. Esta red pública generalmente es el Internet. Bien, como les decía de la VPN, es el tipo de conexión que utilizamos para conectarnos a la oficina, y es de lo que venimos a hablar ahora, que les propongo, es la parte del uso de las VPN. Algunos tienen, digamos que son detractores de la VPN, porque hay que tener ciertas consideraciones de seguridad, obviamente. Ya las vamos a mencionar al final cuando veamos una ilustración de las redes. Y ahí vamos a hablar un poquito de cuáles son las cosas a tomar en cuenta en una VPN.
Por lo pronto veremos los protocolos de VPN, porque VPN puede ser formada, es un túnel que está formado por diferentes protocolos. Los más comunes son IPsec. PFTP es uno antiguo, lo tienen las máquinas Windows de forma nativa, aunque no es recomendable usarlo porque es inseguro. L2TP es un poco menos inseguro, pero genera muchas dudas. No sé si hay gente que quiera usarlos. Bueno, qué bien, pero por mi lado parece que deben ser muy valientes. Y también está el VPN SSL. Ese es un protocolo que se maneja muy comúnmente. Es bastante flexible, es portable, está disponible en las diferentes plataformas, sea telefonía móvil, en los equipos Windows, Linux, etcétera. Hay para todos. Incluso en algunas ocasiones, en algunas implementaciones de VPN SSL, ni siquiera se necesita un cliente, o sea, un programita que conecte. Puede ser incluso con el mismo navegador. De una forma parecida a lo que ustedes ven en el banco, se conectan al banco de su elección y aparece en el navegador un candadito. Ese candadito indica que su conexión es segura, está cifrada con SSL o TLS, que es una evolución, digamos. ¿Para qué nos sirven las conexiones VPN? Bueno, hay muchas formas de utilizar las conexiones VPN. Nosotros queremos utilizarlas para esto, para el teletrabajo. Esto es conectar mi máquina en el hogar con la infraestructura de la empresa, allá en la oficina. O para los que tengan en la nube, pues también pueden conectarse con los servicios de nube. Sin embargo, las VPN son flexibles. Algunos pueden tener los temas de visualización de contenidos restringidos geográficamente. Dice, yo quiero ver tal película. Pero me dice que no está disponible para este país. Bueno, entonces algunas empresas han propuesto utilizar las VPN para simular que ustedes se encuentran en otro país. Arman un túnel a un servidor que está en otra parte del mundo donde no haya esa restricción geográfica y ustedes podrán ver esa película que estaba restringida para el país. Eso es lo que es la parte de censura, la censura y bloqueos geográficos de contenido. Otros no son bloqueos geográficos, son bloqueos de otro tipo. Por ejemplo, en regímenes socialistas del tipo de China o quizás hasta Venezuela, prohíben cierto contenido. Entonces, establecen un túnel VPN que ya no les permite a las personas del gobierno que controlan los contenidos ver qué está ocurriendo. Entonces, pueden ustedes ver contenidos que no podrían directamente de su país. Otra cosa por la que se la VPN es como una capa extra de seguridad. ¿Qué pasa cuando yo por alguna razón me encuentro en un cibercafé, en un sitio público? El Wi-Fi del cibercafé probablemente no sea lo más seguro del mundo. Entonces yo puedo utilizar una VPN como una capa adicional de seguridad y que mis datos no sean comprometidos, al menos no de forma fácil. Lo otro es las descargas peer-to-peer, por la misma razón de los bloqueos geográficos. Esto de aquí es un poquito diferente porque dicen, bueno, una descarga peer-to-peer es ilegal. Como es ilegal, entonces van a trazar mi máquina, es decir, usted descargó tal o cual contenido digital que tiene derecho de autor y le cobro una multa millonaria. Entonces, para eso también utilizan las VPN, para poder esconderse del mundo, pero no lo consiguen muchas veces. Las ventajas y observaciones de una VPN, aquí se va a ver algo de lo que he mencionado. La VPN funciona en todas las aplicaciones. Si una vez establecido el túnel, toda aplicación va a funcionar allí. Es como que ustedes tuvieran un cable conectado. Eso es más o menos la VPN. Claro que no va a ser la misma velocidad, obviamente, pero es como si fuera de esa manera conectado. Ya lo único es la velocidad. Se conecta y se desconecta fácilmente. Sí, es como es un cliente, es tanto como decir clic en conectar un botoncito y luego clic en desconectar y eso ya es todo. Puede servir como seguridad adicional en los puntos de acceso Wi-Fi, que es lo que ya le había mencionado. El falseo de tu ubicación es parte de lo que es ocultarse de los bloqueos del gobierno o incluso bloquear la identidad en el caso de descarga de contenidos
de dudosa procedencia y un poco reñidos con la legalidad. Y también una cosa que está muy mal, pero ocurre, es que los proveedores de Internet hacen un registro de las costumbres de navegación y luego les presentan publicidad dirigida. Algo así como más o menos, para darles un ejemplo. ¿Alguno de ustedes no ha querido hacer una compra en línea? No ha querido hacerla realmente, pero ha buscado un producto en las tiendas de Amazon, de las que sea. Y buscan, por ejemplo, un radio de transistor, por decirle algo. Puede ser cualquier cosa, puede ser un USB, un disco SSD, un disco externo, cualquier elemento de tecnología o no de tecnología. Al poco rato, ustedes se conectan a su Facebook y de repente salen en la publicidad del Facebook el mismo producto que ustedes estaban buscando o uno similar. Eso es porque alguien está registrando sus actividades en red. Y luego les envían la publicidad, para que se den cuenta nomás lo que puede pasar en el Internet. Cosas que se deben tener en cuenta. El precio. Esto de aquí, más que nada, tiene que ver con las soluciones a las que me refería de ocultar la dirección mía o la de ustedes respecto del mundo. Porque si yo quiero hacer eso, tengo que adquirir el servicio de VPN y eso cuesta. La velocidad también es otra cosa que deben tener en cuenta, porque si yo me conecto con una VPN no es lo mismo que si yo estuviera conectado sin la VPN, porque hay trabajo de cifrado, protección, bueno, es un poco engorroso y eso disminuye un poco la velocidad. Aparte de la que la seguridad no es infalible. Como decía, sí existen en algunos casos formas de ubicar, porque puede ser que yo termino la comunicación en un servidor, pero si resulta que ese servidor está en un territorio que es intervenido por el gobierno de ese país, y lo pueden obligar a decir, bueno, ¿y quién se conectó en este lugar? Y van a hacer el seguimiento y van a llegar hasta donde está el origen, que son ustedes. No siempre pueden falsear tu ubicación por la misma razón. No pueden ocultar al 100% la ubicación del cual procede la solicitud de información. Y desde luego puede ser que no te proporcionen anonimato porque yo creo que estoy anónimo en la red, pero la compañía de VPN sí lo sabe, sí sabe quién es. Así que no es tan anónima la cosa. Bien, respaldo y recuperación. Como les decía, esto es importantísimo porque si ustedes no tienen dónde almacenar los datos importantes de la compañía, la información vital, si por alguna razón se compromete, no podrán verla nunca más. Y eso puede llevar a la quiebra de cualquier empresa. Para esto existen equipos de diferente tipo. Uno de los más comunes son los NAS, que son más ni menos que un almacenamiento conectado en la red por cuestiones de facilidad. ¿Cómo funcionan? Simplemente son dispositivos como un servidor que tienen 2, 4, 6 o hasta 24 discos, capacidad para 24 discos, en donde ustedes van a poder colocar toda la información e incluso pueden hacer versionamientos, porque han escuchado de lo que es el ransomware. Eso ha azotado por algunos años ya. Eso es que le cifran información, ya no está disponible para ustedes. ¿Y qué pasa si ustedes se demoraron en ver la información cifrada? Los respaldos también van a estar cifrados. Entonces, ahí les serviría mucho un versionamiento. Y veré yo la última versión que no estuvo dañada. Si tienen esa información por versiones, como les digo, podrían salvar una buena parte de la información. En lugar de estar perdiendo toda la información, van a perder quizás 1 o 2 semanas de información, que es mucho menos peligroso que haber perdido 3, 4, 10 años de trabajo. Bien. Para efectos prácticos, los NAS actúan como una unidad de almacenamiento, nada más. Pero con el paso del tiempo, los NAS se han convertido en un dispositivo mucho más complejo, con software y sistemas operativos propios. Es más, hay algunos de los dispositivos NAS, uno de los más populares, Synology, él solo tener un NAS Synology les podría permitir, si tienen el modelo correcto, claro, tener todo lo necesario para hacer teletrabajo. Conectarlos a la oficina por medio de una VPN, lo puede hacer el propio NAS.
Sí, un servidor VPN, de modo que ustedes se conectan al NAS y por medio del NAS a la red LAN. También puede permitirles tener una biblioteca multimedia donde están fotos, videos, etcétera. Hay muchas cosas que pueden hacer con un NAS de estos de última generación. La propia nube. Ustedes han usado bastante OneDrive o probablemente Google Drive en el pasado, en donde ustedes tienen una carpeta donde ponen los archivos y esos automáticamente se respaldan en la carpeta de la nube. Algo así también lo pueden hacer en un NAS, igualito. Solamente que en lugar de estar pensando, que yo con OneDrive, si es que tienen Office 365, tienen esa ventaja, tengo 1 TB de datos allí en la nube. Claro, pero si ustedes tienen un NAS y su NAS tiene 4 discos de 4 TB, estamos hablando de que tiene hasta 16 TB de almacenamiento en su NAS. Así que, bueno, ya es cuestión de la cantidad de información que quieran proteger. Las descargas peer-to-peer también lo puede hacer el NAS. Incluso lo puede hacer de forma automatizada. Ustedes pueden olvidarse del asunto, es decir, programar la descarga de tal información, de tal película, etcétera, que hay disponible en peer-to-peer. La programan y funciona de noche, cuando ya no está nadie en la oficina, por ejemplo. Y ya, cuando ustedes regresen a la mañana siguiente, ya está descargado probablemente. Cosas así. Como les decía, el centro multimedia, donde pueden publicar sus videos, las fotos, la música. Eso funciona en casa o también puede ser en la empresa. Algunos tienen música ambiental y tienen todos los archivos, vasta cantidad de archivos de música dentro del centro multimedia que está en el NAS. Un servidor web para tener una página sencilla, una especie de intranet si lo quieren ver. Un servidor FTP que muchas empresas requieren. ¿Sabes qué? Mira, yo quiero compartir información contigo, pero lo mejor es hacerlo por FTP. Muy bien. En el NAS pueden poner un servidor FTP para que el proveedor ponga los archivos allí en esa carpeta y luego ustedes pueden modificar o hacer uso de ellos. Y lo que les decía también, el propio VPN, ¿no? Los NAS de última generación pueden generar una VPN por ellos mismos. No necesitan que tengo que tener un firewall especializado, que un router. No, el mismo NAS permite hacerlo. Al menos los más modernos. Políticas de seguridad, eso que tenía el asterisco. Las políticas de seguridad son bastante importantes, ya les decía, porque son un acuerdo entre el empleador y el teletrabajador. No es obligatorio tenerlas para hacer teletrabajo, pero sí sería bueno, porque eso permite tener las reglas claras. Es más o menos como tener el manual normal que tiene cualquier empresa, que son las políticas propias de la empresa. Todo eso en lo que uno se pone de acuerdo cuando firma un contrato, eso es una obligación legal. Así deberían ser las políticas de seguridad. Usted quiere ser mitad de trabajador, muy bien. Estas son las recomendaciones de seguridad en lo que usted se compromete. Esas son las políticas de seguridad. Bueno, podemos definir que una empresa, las políticas pueden ser separadas entre las cosas que definen lo que tenemos que evitar, lo que no debemos hacer, y las cosas que debemos hacer. Cosas que debemos evitar es, por ejemplo, abrir los archivos o enlaces sospechosos. Ahora está de moda en el WhatsApp. Hazte clic aquí en esta aplicación para el COVID-19, etcétera. Eso tiene malware. Eso, lo primero que tienen que hacer es dudar. Alguien que está ofreciendo dinero, eso es malware. Inmediatamente. No hay cómo perderse. Compartir las contraseñas. Las contraseñas son de uso personal. Por algo existen. Si ustedes no tienen el celo de guardar sus contraseñas en un lugar seguro, en sus memorias, en la cabeza, o en un administrador de claves, existe ese software. Ustedes recuerdan solamente una clave y dentro de ese gestor de claves hay todas las claves de todos los servicios que ustedes tienen. ¿Sí? Esto les puede ayudar mucho. Y desde luego, las contraseñas deben ser diferentes por cada servicio. Si ustedes comparten la contraseña, es lo mismo que nada. He visto yo en todos los años que tengo de trabajo en tecnología, hay personas que tienen claves y que paso son claves hasta sencillas. Las tienen escritas en un post-it y las pegan en los monitores. ¿Qué seguridad puede ser eso? Y eso ocurre dentro de la empresa. ¿No? Imagínense cómo sería eso si se lleva una computadora afuera. ¿Quiénes nomás verían esa clave?
Bueno, utilizar las redes Wi-Fi abiertas. ¿Qué son las redes Wi-Fi abiertas? Esas que no les piden clave para nada. Ustedes se conectan y ya se conectaron. Generalmente eso ocurre en los moles. Cuando uno va de visita y va, dice, ay, aquí tengo internet gratis. No les pide clave. No es lo mismo que los que están dentro de un local que le dice, si usted quiere internet, esta es la clave. Pero es una clave que todo el mundo sabe porque está publicada a veces. Las cosas que definen lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Cifrar los archivos sensibles. Hay ocasiones en que las empresas tienen información muy, pero muy sensible, tanto que nadie debería verla. Esos tipos de archivos deberían estar cifrados. Y te dirán, no, está cifrado, pero si está cifrado, está protegido. No, no es que está protegido. Igual puede infectarse de virus, igual puede que un archivo cifrado venga el ransomware y lo vuelve a cifrar en un modo que ustedes ya no podrán leerlo nunca. O sea, el cifrar un archivo no es igual a proteger la información, es igual a proteger de la vista, de que alguien no autorizado vea esa información. Para eso es el cifrado. Bien, ¿qué más? Implementar copias de respaldo, algo que tienen que hacer siempre, no importa el lugar, siempre debe haber copias de seguridad. Incluso para las cuestiones personales, ustedes pueden tener fotos y videos de vacaciones que hayan tenido con la familia, que son muy importantes. El valor no es monetario, sino emocional. Es incalculable. Imagínense perder todas las fotos de la infancia de uno de sus hijos. Debe ser doloroso. Si usted lo tuviera respaldado, ok, se me dañó el disco que tengo aquí, no importa, tengo un respaldo en la nube y vuelvo a tener mis fotos en su lugar. Por eso es importante implementar siempre copias de respaldo. Si es tan importante la información personal, imagínense la de la empresa. Las contraseñas, hay que usar contraseñas, pero contraseñas seguras y renovarlas de forma periódica. ¿Qué son las contraseñas seguras? No es que la contraseña es el cumpleaños de mi hijo, el nombre de mi mascota. Esos no son contraseñas seguras porque son información pública que mucha gente la deja disponible en su Facebook. Entonces todo el mundo lo va a poder ver y podrá intuir cuál es su clave. Y debe renovarlas de forma periódica. Debería ser al menos 2 veces al año como mínimo. Como mínimo. Yo le recomendaría cambiarla una vez cada 2 meses. Pero puede ser que para algunos sea muy difícil estar cambiando y recordando contraseñas nuevas cada 2 meses para algunos. Usar VPN, sí, siempre debe usar VPN. Ustedes pueden decir, pero Marlon, mira, pero tú hablabas de otras tecnologías que no utilizan VPN. Bueno, no utilizan VPN de la forma como la vamos a ver ahora, o de la que le estoy explicando yo. Pero de uno u otro modo van a usar las VPN. Siempre va a haber una VPN involucrada, porque es un canal cifrado que se necesita de uno u otro modo. Instalar software antivirus y antimalware. Esto también es vital. ¿Qué pasaría? Yo conecto por VPN la máquina que tengo en mi casa a la empresa. Y si la máquina que tengo en mi casa está con virus, puedo pasar ese virus a la empresa. Por eso es importante las políticas de seguridad. Pero nuevamente, ¿las políticas qué son? Son documentos, son reglas del juego. Una política podría ser, por ejemplo, de las actualizaciones de software. La política de actualización de software establece que las máquinas que se utilicen para conectarse al teletrabajo tienen que tener los últimos parches instalados disponibles por el fabricante del sistema operativo. Eso puede ser una política. Puede haber políticas para el almacenamiento de dispositivos extraíbles, los pendrive. Puede ser que como política se establezca que usted no usará un pendrive para extraer información de la compañía. Una cosa es que esté la política y otra las herramientas para hacer que eso sea obligatorio. Ya habrán esas. Pero si ya está puesta en una política y firmada, el momento en que usted comete esa imprudencia y es descubierto, puede ser incluso juzgado, dependiendo de las incidencias en información que haya sido vulnerada. Bueno, eso es.
el antivirus y el antimalware les permite tener su máquina también libre de amenazas, o al menos dentro de cierto nivel. No olviden que la seguridad es un nivel de capas. No es que es una única barrera, no, hay capas. Estará la protección perimetral, estará la protección interna de dispositivos especializados en seguridad, de detección de intrusiones, y habrá también el antivirus, y más adentro estarán como un último resort los respaldos. Eso es el plan Z. Bien, pero ¿cómo tenemos esto de aquí? Hay que tener un balance entre las ventajas y desventajas de tener una elevada protección, porque tener una gran protección es caro. Entonces tenemos que hacer un balance entre el nivel de protección que queremos tener y el que necesitamos realmente. ¿Qué riesgo puedo correr? ¿Qué riesgo no puedo correr? Donde los riesgos son demasiado fuertes y pueden perjudicar más es cuando yo necesito seguridad. Entonces, hay los servicios ofrecidos versus seguridad. Cada servicio puede conllevar un riesgo de seguridad. Entonces, yo tengo que sopesar. ¿Ofrezco este servicio? ¿El riesgo que tengo es tolerable? Sí, no. Así se balancea. Lo mismo en la usabilidad versus la seguridad. Porque muchas veces yo puedo, cuando ustedes se conectan al banco, es muy importante tener seguridad. Por eso ustedes ponen su usuario, su contraseña del banco. Pero ahí directo con eso no les deja conectarse a algunos bancos. Les mandan un mensaje a su dispositivo, sea por correo o sea al celular, con un código que expira a los 5 minutos. Ustedes tienen que esperar, llega el mensaje, ponen ese código y ahí recién puede entrar. Eso se llama autenticación múltiple factor, o doble factor en este caso. Tienen su contraseña y ese código que expira y que se le envía a un dispositivo preregistrado. Puede ser, como les digo, un correo electrónico o puede ser a su dispositivo móvil. Hay que balancear también el costo versus el riesgo, porque como les mencioné hace un instante, si yo quiero tener lo mejor de la seguridad, que sea casi invulnerable mi información, sí, pero usted sabe cuánto les va a costar. Eso puede ser muy costoso, más costoso que la empresa entera, podría decirse, en algunos casos. Por eso hay que balancear y ver qué es lo que necesito proteger y qué es lo que puedo tomar el riesgo. Igual que en los negocios. Ustedes van a hacer un negocio, los que son empresarios lo sabrán, dicen, a ver, esto de aquí es un riesgo, sí, pero es un riesgo que puedo correr, sí o no. Son decisiones que se tienen que tomar. Así mismo es con la seguridad informática. Bueno, ejemplos que pueden encontrar en la seguridad informática, ¿no? Está la guía de compras tecnológicas y contratación de servicios, políticas. Esta es una guía. En esto ustedes se van a basar para poder hacer las compras de tecnología y contratación de servicios. Privacidad en el uso de herramientas de trabajo. Todos estos son ejemplos de políticas. Ya les decía yo, puede ser actualizaciones de software, puede ser algunas políticas sobre comercio electrónico, sobre la clasificación de la información, incluso sobre la continuidad del negocio. Hasta eso puede tener políticas. Todo. Son acuerdos y claro, eso generalmente requiere una persona experta para redactar, para hacer eso en conjunto con las empresas y puede costar algo de dinero, pero créanme que es algo que sería muy recomendable. Una vez ya teniendo las reglas claras, como decían antes los abuelos, las reglas claras y el chocolate espeso. Así es como deben ser las cosas. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Ya hablamos de los conceptos, de todo, cómo es el teletrabajo. Aquí tenemos en esta parte la red en una empresa, una red que incluye un firewall, el dispositivo físico que se encarga de la seguridad perimetral. Estará el Wi-Fi de la compañía, muchos equipos de la compañía se conectan vía inalámbrica. Tenemos las LAN, la LAN que está aquí, hay diferentes switches para diferentes departamentos. Y aquí hay uno que dice DMZ. Bueno, en este diagrama que es meramente informativo, una DMZ es una zona en donde yo coloco los dispositivos o servidores que van a ser accedidos desde Internet sin VPN por parte de mis clientes, si es que mi empresa se dedica a esas cosas. Pero vamos a hacer de cuenta para este ejemplo de que esta DMZ no existe y es una parte de la LAN.
¿Por qué? Porque aquí hay unos servidores que ni en 1.000.000 de años yo quisiera tener en la VPN, en la DMZ. Por ejemplo, donde una base de datos, un servidor de base de datos es muy, muy negativo tenerlo en una zona pública. El mail, bueno, aquí está mail, pero realmente se refiere a una parte del mail, solamente a la parte de la autenticación, que es por HTTPS, como una página de internet. Bien, pero aquí están muchos servicios. Un servicio web, que vamos a asumir que es una página intranet, el AD o Active Directory, que es el dominio donde están las políticas de acceso de los usuarios. Está un servidor que sea de aplicaciones. Generalmente el servidor de aplicaciones está relacionado con el de database, de base de datos, porque los datos están en este servidor de aquí, pero se acceden desde este de acá. Vamos a hacer de cuenta, les repito, que esto de aquí no es la DMZ, sino una parte de la LAN. Y desde internet nadie puede verla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo acá una simulación de una red de una casa. Una casa yo puedo tener aquí un modem. Este de aquí particularmente es un modem de cable coaxial, similar al que provee Claro y TV Cable. Y con este lo conecto yo a mi router Wi-Fi que yo tengo en mi casa. Y por medio de cable tengo conectada dos PCs, tengo conectada una portátil, tengo una impresora de red, por cierto. Y también por medio de Wi-Fi tengo conectadas 2 laptops y 2 teléfonos. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer de cuenta para este ejemplo que esta máquina de aquí es la máquina que yo uso en la compañía que para los propósitos de teletrabajo me ha facilitado la empresa. ¿Por qué no es tan recomendable usar las máquinas de casa? Por lo que les dije, los riesgos. Muchas veces las máquinas que nosotros tenemos en casa sí tienen un antivirus, pero es un antivirus o pirateado o es un antivirus gratuito, que no tiene todas las características para defender un equipo que va a ser utilizado para una actividad comercial. Lo mismo puede ocurrir con una PC de escritorio. Bueno, pero es más fácil que sea una portátil. Haremos de cuenta que esta es realmente de la empresa. Pero ¿y cómo hago para conectarme hasta acá? Ahí es donde viene la VPN. Antes de hacer esto, y vamos a ver algunos detalles, cómo es lo que hay que observar. Habíamos hablado sobre el Internet. ¿Qué pasa cuando el Internet que yo tengo tiene un muy bajo ancho de banda? La experiencia de teletrabajo va a ser muy mala, muy mala. ¿Por qué? Porque generalmente los servicios más baratos, los que yo pago muy poco dinero, tienen un ancho de banda dice, de 5 o 10 megabits por segundo, pero eso es de bajada, son asimétricos, los más baratos son asimétricos. Yo puedo descargar información, pero cuando tengo que enviarla solo tengo apenas 1 mega. Depende del proveedor, claro. Pero tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es el ancho de banda que tiene? ¿Sirve o no sirve? Y ya les digo, un enlace con 5 megabits por segundo de bajada y 1 de subida no sirve. Van a tener muchos problemas. Entonces, esa es la primera consideración. Ancho de banda y de ser necesario que puedan tener ustedes allí es un servicio de al menos 10 megas como bajito, simétrico. Y si es asimétrico, puede ser que de bajada tengan 20, de subida 10. Con eso podrían tener una experiencia aceptable en el teletrabajo. Aunque eso también depende del tipo de aplicaciones que tengan. Las aplicaciones cliente-servidor, algunas suelen ser muy demandantes de ancho de banda. Y si en una red dentro de la oficina a veces está lento, imagínense a través del internet. Va a ser terrible. Para esos casos hay ciertas alternativas que ya las voy a mencionar. Ahora, ¿cómo yo conecto mi máquina del trabajo a la oficina? Claro, lo más común o lo más rápido de hacer y fácil de implementar, una VPN. Con una VPN que está establecida gracias a un pequeño programa que estará instalado en este equipo, que es de la compañía, yo solo tengo que decir conectar. Me va a pedir, dependiendo muchas veces del tipo de VPN que se tenga, lo más recomendable es que
tenga la autenticación con usuario y contraseña, porque no solamente es ese equipo que tiene que conectarse, sino que también debe ser un usuario y una contraseña específica. Entonces, allí se conectan, se establece este canal y ya estamos en comunicación con la empresa. Ese software es tan flexible que incluso puede conectarse con un dispositivo móvil. Y tiene su propio canal. Y miren que ese canal atraviesa mi router en la casa, el módem que está allí y todo el internet. Y dicen, ay, pero aquí lo puede ver todo el mundo. No, porque es un túnel cifrado. Aquí lo que ocurre dentro de él no es visible por nadie. Incluso lo que ocurre de este equipo no es visible por el otro, porque tienen túneles separados. Ahora, lo que les decía, ¿qué pasa si es que yo tengo, uy, ya nos estamos pasando el tiempo, ¿qué pasa si yo tengo un sistema de cliente-servidor que es muy demandante de ancho de banda? En esos casos yo puedo tener aquí un servidor, digamos que en este servidor de aplicaciones, pongo una aplicación publicada por medio de escritorio remoto. Se me ocurre, ese es el que es más fácil de implementar y menos costoso. Tendrían que comprar licencias de Terminal Services. Y me conecto a este. Y este señor es el que se conecta realmente a la base de datos o al sistema en sí. Ellos se van a comunicar a la velocidad de la compañía, la velocidad del cable que está en la empresa, a 1 gigabit por segundo, y si alguna empresa de punta tiene canales de 10 gigabit, pues a 10 gigabit. Y lo que yo veo a través del canal que está aquí son los pantallazos, solamente las formas, las imágenes de mi comunicación. Así es como funcionaría en esos casos. Si no es tan pesado, yo puedo acceder a las carpetas compartidas que están aquí en el servidor de archivos directamente por mi VPN. Eso sí no tiene problema, a menos que ustedes estén hablando de archivos de varios gigas. Ahí sí sería difícil hacerlo a través de la VPN. En fin, este es el diseño propuesto para el teletrabajo de forma más común, más rápida y con la menor inversión. En el lado de la compañía está este firewall. Este firewall puede ser muchas cosas. Puede ser un Sophos, puede ser un FortiGate, puede ser incluso, aunque no es un firewall en la extensión de la palabra, un router, pero que tiene ciertas funcionalidades de firewall, que es un microtip, son dispositivos económicos y que permiten incluso generar su propia VPN. Imagínense. ¿Qué dispositivo deben poner? Eso es tarea ya de los expertos. Hay que ver el mejor método para cada empresa, porque cada empresa es distinta, tiene necesidades diferentes.